Bueno, vamos a volver a hablar de economía. Recién cuando arrancábamos el programa dábamos a conocer y contábamos un poco de este paquete de medidas que difundió el Gobierno Nacional hace un ratito nada más, medidas sociales, medidas económicas y además todos los datos que se difundieron porque fue una semana de locos. Estamos con Regina Martínez Rieke de Auxilis. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien, Caro, así Decíamos es. una semana con muchos datos, no hay tiempo de procesar nada, Así ¿no? es, Hay todo que... es en tiempo real, va Sí. cambiando minuto a minuto y bueno, uno que está en este mercado tenés que ser muy ágil para procesar rápido y tomar nuevas decisiones porque acá en Argentina la verdad que... Te lleva ese ritmo, ¿no? Sí, te lleva ese ritmo de mucha vorágine. Y bueno, respecto del paquete de medidas que vos estabas comentando, tenemos como esta semana la seguidilla de primero lo que pasó con el dato de inflación el martes, Claro. que la verdad que... Decíamos casi 5, ¿no? No sé si se esperaba esos 5 de... No, incluso O sea, te digo, a la mañana se empezó un poco a correr el rumor en el mercado que ese pico del que hablaba el presidente iba a ser cercano al 4,5 y el 4,7 fue una sorpresa. Fue un shock, ¿no? Sí, de hecho, si vos ves los precios de los activos, cuando uno los analiza, digamos, de lo que se llama intradiario, o sea, a las 4 de la tarde, cuando fue el momento del anuncio de INDEC, tuvo una caída, digamos, bastante interesante. Entonces, bueno, ahí ya se ve que el gobierno ya manejaba estas cifras, por supuesto, claro, de algo ya antemano, conocían, sí. ya tenía la información y por eso es el paquete interesante de medidas. ¿Cómo lo viste? ¿Pudiste revisar algo, Sí, ¿no? de algo este paquete? muy porque esto pasó hace 40 Fue hace minutos. un ratito nada más, sí. Sí, así que primero, bueno, yo creo que a nivel macro, si querés, hay que distinguir que ayer el Banco Central, a través de su presidente Guido Sandleris y digamos los miembros de su directorio, establecieron una serie de medidas en lo que tiene que ver política monetaria respecto del problema de la inflación. Sí, porque sí. como hablábamos la semana pasada, la inflación es un fenómeno monetario. Entonces el Banco Central es el principal responsable para atacar el problema de fondo. Y a mí me parece interesante esto, y creo que bueno, hay que esperar un poco la lectura que haga el mercado, de que se ha dividido, digamos, el paquete de medidas. Por un lado está el Banco Central y la política monetaria, y por otro lado está, digamos, lo que tiene que ver con el paquete de medidas económicas, que ahora, bueno, vemos al ministro Duhovne con la ministra Stanley y Dante Sica. Entonces eso refuerza lo que se llama la independencia del Banco Central. Parte de la crisis iniciada en abril del año pasado, hace ya casi un año, tuvo que ver con una conferencia de prensa en la cual el presidente en ese momento del Banco Central, Sturzenegger, estaba al lado de miembros del gabinete. Entonces eso fue tomado como que el Banco Central no tiene una independencia. Me parece que eso es un primer aprendizaje grande, digamos, de este gobierno. Las medidas de ayer tienen que ver básicamente con restringir más aún la oferta monetaria y ponerle un techo a las bandas, a la famosa esta zona de no intervención, digamos, del Banco Central. Eso hoy, por ejemplo, en el mercado repercutió bajando el dólar spot y también lo que se llama la curva de dólar futuro. O sea que el mercado está diciendo el dólar a fines de diciembre, que ayer el futuro de diciembre cerró en 59, digamos, pesos por dólar, hoy ya estaba 3% abajo. Entonces esto fue, digamos, ajustando un poco las expectativas de devaluación. También han tomado medidas para fomentar la competencia entre los bancos, esto de que no importa vos de qué bancos tengas tu cuenta, podés hacer el plazo fijo en cualquier entidad, con esta intención de transmitir esta suba de tasas, estas altas tasas del ELIC a lo que son las tasas de plazo fijo. Eso es lo que es el canal monetario, lo que pasó ayer. Hoy, digamos, las medidas anunciadas por el equipo económico tienen 4 frentes. Por un lado, el frente de precios y consumo. Por otro lado, el frente de las tarifas. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con beneficios sociales, básicamente de ANSES. Claro, por eso crédito, exactamente. Y finalmente, el beneficio a pymes. Entonces, en esos 4, digamos, patas es donde se va a abrir esta ola de beneficios que van a empezar en principio la semana que viene. Ya sería lo primero que arrancaría la extensión de este acuerdo de precios, que algo también hablamos la semana pasada. Sí, a partir del 16 de abril, no, 22 de abril, perdón. El 22 de abril, claro, empieza lo que es la extensión de estos 60 artículos de la canasta básica que se van a sumar, digamos, a lo que son esta lista de precios cuidados, que ya tenemos 580 más o menos productos, o sea, son 60 más, con el compromiso de mantenerlos constantes
hasta por lo menos 6 meses. O sea, todas estas medidas básicamente son son medidas políticas para llegar tranquilo a las elecciones. Y ¿Ese es el tope que vos lo ves, digo, llegar hasta las elecciones? Sí, porque las medidas tienen que ver, por lo menos, o sea, 6 meses y me parece... Claro, son en muy corto plazo. Y sí, porque además este gobierno no sabe si continúa o no continúa. Algo que me parece, por ejemplo, interesante en el tema de las tarifas, o sea, ya revisando punto por punto, es, y que el ministro Homne lo destacó en su conferencia, es que el compromiso para no subir, digamos, las tarifas es a nivel nacional. Y él está convocando a las provincias. Ahí me parece que, bueno, está haciendo un juego político interesante de decir, ojo, que si a vos te suben el colectivo o te sube la electricidad, claro, o ya te no sube, va a ser responsabilidad, no es responsabilidad nuestra, y eso tiene que ver con un tema de quién es el canal de distribución, que quizá depende de la provincia y no de la nación. Entonces, bueno, la verdad que el acuerdo es larguísimo, o sea, hay beneficios. Y las pymes, bueno, hoy teníamos pensado hablar de pymes también, ¿no? Sí, y justamente acá pero bueno, Argentina es así, nos sorprende minuto a minuto, pero Pero están incluidas dentro de este paquete también, sí, ¿no? ¿Cómo las pymes, hay beneficios bastante interesantes. Primero tienen que ver con temas impositivos, de facilidades de planes de pago a nivel de lo que es AFIP, ¿no? de impuestos, extensión de los plazos, baja de tasa de interés. Después también hay una medida muy interesante que tiene que ver con la retención a las exportaciones de pymes, es decir, aquellas empresas que exporten hasta 50 millones de dólares van a, digamos, se les va a eliminar esta retención a las exportaciones siempre y cuando exporten por arriba del valor del año pasado. Así que bueno, hay que ver como siempre la implementación, porque todo esto es muy lindo en la teoría, pero hay que ver cómo llega a la práctica. Y bueno, me parece que es reconocer que los argentinos estamos muy asfixiados y ellos sí hacen la diferencia entre la inflación como un fenómeno monetario y estructural en Argentina, y esto un paquete de medidas paliativos, sobre todo para recuperar el consumo, ¿no? Y que la gente llegue menos ahogada, sobre todo a octubre, y bueno, a ver ellos cómo les van las elecciones, ¿no? Perfecto, Regina, clarísimo. Muchísimas gracias. Regina de Auxilis, ¿no? Ahí te encontramos por Así es, asesorías. en la web, estamos en la página web, auxilis.com.ar, o en las redes sociales también bastante activos, en Instagram, Facebook. Educación financiera que tanta falta hace, ¿o no? Sí, educación financiera. La educación es poder, así que hay que informarse, instruirse y educarse. Y más en estas épocas de tanto cambio más económico. en Argentina. Son súper necesarias. Muy bien. Gracias, Regi. Vamos con vos, José y Álvaro. Bueno,